Porque os estáis en las trincheras y no hay manera de sacaros de las trincheras. Vamos a avanzar a ver si con el siguiente asunto esto se desencaja un poquito más. Es el tema de los ERES. El tema de los ERES avanza a velocidad, alta velocidad. Bueno, en fin, perdonen el símil. A alta velocidad hacia la imputación de Griñán, el que ya es dimisionario presidente de la Junta Andaluza a mitad de mandato. A unos en el juzgado les reciben a gritos de valiente, valiente, y otros nos vamos para casa pensando que Griñán es un cobarde, cobarde. El caso de los ERE se ha convertido en una historia de valientes y cobardes. Ni siquiera Alfonso Guerra ha dado por buena la huida de José Antonio Griñán de la presidencia de la Junta de Andalucía. Nadie comprende esos improvisados motivos personales no identificados a mitad de legislatura. Suenan a tocata y fuga. Griñán tiene su propia hoja de ruta para que el caso de los ERES no le salpique penalmente. Lo cerró con el que manda en el Supremo, Gonzalo Moliner. Hace mutis por el foro a gran velocidad, le nombran senador a la carrera por designación autonómica y cuando la jueza Laya le imputa, faena de aliño en el Supremo y como con Pepiño Blanco, la imputación se estrellará contra las rocas. En octubre, salvado. Esa es la hoja de ruta cobarde del estirado de Griñán, el que se creía superior. El valiente de la película es el exinterventor de la Junta, Manuel Gómez. 15 veces advirtió del despropósito delictivo de los ERES y lo hizo por escrito. Manuel Chávez y Griñán conocieron esos informes. Griñán dice que no, aunque pocos le crean. El antiguo interventor incluso le dirigió cartas tituladas Divinas Palabras, en las que le acusaba de cebar sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERES. Manuel Gómez fue recibido en el juzgado con gritos de valiente, valiente. Está imputado en la causa, pero con su declaración señaló a José Antonio Griñán, el cobarde. Joaquín, tú que conoces los entresijos de la política en Sevilla, en la Junta de Andalucía. De vista, lo conozco de vista. De vista, ¿qué pasa? Pues que ni... ¿Le van a arreglar el desaguisado en el Supremo como empieza a ser habitual en la política de este país? Ni Griñán es tan cobarde, ni Manuel es tan valiente. Porque este señor que se está quitando valiente, valiente, lo tenía que haber hecho cuando hizo esos 5 informes y no echaban cuenta haber sido al juzgado de instrucción. Efectivamente. Ese valiente, valiente. Valiente es cuando tiene la mierda hasta aquí y dice... Le habrá dicho a alguien, oye, tú sopla aquí ya y corta ya con esta historia, ¿no? En segundo lugar, el otro no es que sea cobarde, cobarde, el otro es soberbio, soberbio. Muy soberbio. ¿Crecidito? Sí, él se llama José Antonio por José Antonio I de Rivera, aunque ahora le dicen Pepe Griñán, porque suena más así del pueblo, más coleguilla. Y este personaje que dicen que es culto porque lee, dice, no, es que el presidente de la Junta de Andalucía es muy culto porque lee y tal y cual. Bueno, pues este señor lo que ha hecho es dejar a Andalucía en manos de una señora absolutamente indocumentada. Indocumentada si se entiende que lo único que tiene es lo mismo que yo, una licenciatura en Derecho. Yo tardé 5 años y ella tardó el doble, 10, ¿no? Espero que la tercera modernización de Andalucía no tarde en los mismos tiempos que ella en terminar la carrera. Esta persona que además, la que nos va a dejar, fíjate el tema, el PSOE ya la segunda o tercera vez que lo hace. Segunda o tercera vez que lo hace. Lo que pasa, claro, empezamos ahora y decimos en Andalucía, ¿y de qué nos podemos quejar? Si aquí nos hacen lo mismo en Madrid. En Madrid vota el pueblo a Esperanza Aguirre y me ponen a Ignacio González. Vota el pueblo a Gallardón y me ponen a Botella. En Andalucía no lo votaron a Griñán, ni siquiera eso, porque encima es que ha sido un presidente que se va escondiendo, ni siquiera siendo votado. Porque a nosotros en Andalucía, querido Javier, nos gobierna un pacto de perdedores. El señor Griñán, que fue puesto a dedo por el señor Chávez, y que cuando llega, lo primero que hace es desmontar toda la cantinela política del señor Chávez. ¿Qué va a hacer esta señora? Pues exactamente lo mismo. Ya de momento ha anunciado su retirada del gobierno autonómico, el único candidato a las primarias para primos que se celebraron hace poco en Andalucía. Primarias para primos, eso está bien. Bueno, y mientras tanto, Griñán, senador autonómico por designación, a mediados de septiembre estará sentado con Marcelino Iglesias, con Montilla, en esa Cámara Alta, que nuestra peculiaridad como país ha permitido que siga estando ahí, no se sabe para qué, pero sí se sabe que eso le aforará y que será el Tribunal Supremo, esa sala que ventiló los aromas de delito de José Blanco, los fulminó en 10 segundos, la misma, por cierto, que fulminó la cárcel para Jaume Matas en 1,5 segundos, pues será la que tenga que decidir, porque es evidente que la jueza Laya va a imputar más bien pronto que tarde a Griñán. Jorge Urosa. Bueno, a mí lo que me parece es que en todo el tema de Andalucía hay un gravísimo problema, aparte de los ERES, es decir, todo el proceso de la sucesión, bueno, pues tiene un déficit democrático importante, ¿no? Es decir, que los candidatos que se presentan no puedan tener acceso ni a los censos, por mucho que lo digan los estatutos del partido y lo establezca la federal,
es decir, y la Comisión de Garantías, a mí me parece como mínimo criticable, ¿no? Es decir, que no tengas acceso a los censos, que decían si los avales electrónicos valen o no una mañana por la mañana, cuando ven que hay uno de los candidatos que sí llega, pues parece un poco lamentable. Esto en primer lugar, es decir, y en segundo lugar, bueno, yo creo que la imputación es evidente, ¿no? Es decir, la juez ya dio el otro día por hecho en la declaración, en la toma de declaración, que como era obvio que el señor Griñán lo sabía, conocía de los hechos, entonces a partir de ese momento sí, el señor Griñán conocía los hechos, pero es que además es poco dudoso que conozca los hechos, es poco dudoso porque se modifica el sistema para que se pueda hacer de la manera que se ha planteado y que se puedan otorgar las subvenciones en su momento de una manera diferente. Hay una modificación, hay un acto de voluntad, hay un acto administrativo, político, que hace que se modifiquen las condiciones para que se puedan ocultar todas estas subvenciones, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es evidente, ¿no? Victoria. Ahora, en Andalucía, a diferencia que en Madrid o a diferencia que en el resto de España, pues esto pasa como bastante desapercibido, ¿no? La televisión andaluza le da poco caldo al asunto, ¿no? Y el seguimiento que se hace es relativo, ¿no? La salida de Griñán, ¿qué canción te parece apropiada? Estamos con lo del tiempo, ¿no? Reloj. No marques las horas. Venga, maestro, a ver si es usted tan amable. Doña Arenales, tiene usted la palabra porque he conocido a sus sobrinos y me tienen ganado. No me extraña, a mí también. Con el tema este de los seres, llevamos muchísimo tiempo hablando porque la verdad es un escándalo considerable, ¿no, Joaquín? Usted que lo conoce un poco mejor parece que bastante considerable. Entonces llevamos mucho tiempo hablando, pero esta mañana en casa le decía a mi madre, me tengo que ir a Madrid esta tarde, ¿qué vais a hablar? Vamos a hablar. Dice, pero ¿y eso realmente qué es? Que se han llevado el dinero, pero ¿cómo es? Entonces, si me permite, voy a hacer una síntesis rápida para nunca viene todo el mundo. mal, nunca viene Sí, mal. exactamente. ¿Qué es exactamente los seres? ¿Qué es? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues son que la Junta de Andalucía hace con el dinero de la Junta de Andalucía expedientes de regulación de empleo para empresa, para jubilaciones anticipadas, pero se los acaba pagando a personas que no tienen ninguna relación con esa empresa, ¿no? Joaquín, me corregirás si digo, cosas en Román Paladín, para que nos diga todo. Exactamente. Dice, ¿cuándo empieza esto? Pues empieza en el año 1999, hace ya 15 años, se dice bien, con Cárnicas Molina, ¿no? Que se firma un convenio con ellos y ya, por lo visto, se empieza a meter a gente que no pertenece a esa empresa. Y dice... La ciudad no la conozco. Jaén. ¿Quién está en Jaén? Vale. Sarria. ¿Quién es Sarria? La mano derecha de Andalucía. Mire, va a completar la información. Dice, sigue. ¿de cuánto se trata? Dice, de 993 millonazos de euros. Fíjese la barbaridad de los 50 o 40 y tantos de Bárcenas. Pues estos 993 millonazos. No todos están con sospecha de fraude. No. De euros. No, con sospecha de puede llegar fraude hasta, ¿no? hay unos 157. Bueno, que ya está bien. Que ya está bien. Si lo pasamos a peseta se desmaya. Y luego decimos, ¿dónde? Y dice, esto se da en Andalucía, donde hay 1.200.000 parados. Y luego decimos, ¿y cómo se hace esto? Pues claro, la gente estaba absolutamente perpleja, ¿no? Y digo, ¿y cómo se hace esto? Dice, bueno, pues aquel primero de Cárnicas Molina, aquel primero, por lo visto, se hace solamente una copia y se dice que se pone en una caja fuerte y que no la ve absolutamente nadie. Y a lo largo de 15 años se acaba haciendo con comisionistas en los bares de alrededor, por lo visto, y públicamente. Esa es la diferencia, por lo visto, del principio al final, ¿no, Joaquín? La has explicado bien, lo que pasa es que te falta, no que te falten, sino que se puede completar mucho más, el escándalo es más fuerte. El primer escándalo es a nivel político. ¿Por qué? Porque se permite crear una red paralela, una contabilidad paralela, que es la partida famosa 31, para escapar a los controles de intervención pública. O sea, eso es el primer... O sea, que este tema de este escándalo tiene un componente político muy fuerte, porque no es lo mismo robar dentro de la estructura normal y corriente, que es robar, sin eufemismo, robar es mangar. Que aquí empezamos a decir ya, con tanto eufemismo no sé yo lo que es. Antes decía un oficial de primera y hay que decirle ayudante especialista de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero es que en los seres es todavía peor, porque no es que se robe con el mecanismo que existe, sino que se crea un mecanismo para robar. Pese a los controles de intervención. Se establece el modelo, sí. Segundo, La L30. lo que es vergonzante es que si dos empresarios, los cuales conozco bien porque los he asesorado, del grupo La Raza, no denuncian ante los medios de comunicación. Eso no se entera ni el Kiki. Entre ellos no se estaba enterando ni el Partido Popular, que firmaba las cuentas de Mercasevilla todos los años.
lo afirmaba, ¿no? No digo que no se enteraba. Muchísimas gracias, Joaquín. Sí, muchísimas gracias. Ya para terminar, y yo decía, y la última pregunta es, ¿y de dónde sale esto? Porque hablas de tantos millonazos de euros, ¿y de dónde sale esto? Pues esto sale, que es aquí donde llega la parte más dolorosa, o sea, todo es doloroso, pero la parte más dolorosa, esto sale de los fondos para el empleo, en una comunidad que tiene 1.200.000 parados. Y me dicen, ¿y por qué sale esto? Bueno, pues sale todo esto porque la justicia funciona, que muchas veces la ponemos en entredicho. Todo esto funciona porque la justicia funciona y porque hay medios de comunicación que hacen investigación con rigor y que son capaces de poner esto negro sobre blanco y esto acaba funcionando. Bueno, más que funcione, porque la justicia ha tenido tintes heroicos que hay que agradecer a la señora Olaya. Por supuesto, pero funciona. Porque luego le contaré la cara oculta del miedo, que es una reunión que tuvo lugar a finales de mayo entre el señor Moliner, que es el presidente del Tribunal Supremo, el señor Gruñón, que es como le llaman en Andalucía al que se marcha, el consejero de Justicia y 3 o 4 chiquilicuatres más, para establecer la hoja de ruta de cómo se va a librar de los daños colaterales. Brunet. A mí todo este asunto de los ERE siempre me ha parecido que es un reflejo de lo que ocurre cuando un partido gobierna muchos años. Yo creo que de ahí al fenómeno del clientelismo hay un paso. Y probablemente con estas, con estas prácticas... Estamos de cabeza. Sí, no, pero me refiero a cuando se va alargando tanto, ¿no? Sí. La permanencia en el gobierno. Pasa como en Cataluña, más o menos. Sí, en Cataluña hubo algo parecido. No, ahí no ha pasado nunca nada. Hubo algo parecido en cuanto a la permanencia y podemos hablar, si quieres, luego abrimos ese capítulo si el director nos deja. No te preocupes. Ya tenemos material. Pero te iba a decir que allí por lo menos sí que hubo una cierta alternancia. En Andalucía la tenéis que hacer todavía. Y ahí sí te hago a ti responsable, que tú supongo que votas ahí, ¿no? Sí, voto. Bueno, pues entonces yo entiendo que aquí hay un reflejo, pues, del clientelismo, de ese fenómeno que se produce cuando un partido gobierna largamente. Pero yo creo que el papel de los medios, y perdona Xavier, pero iba a decir algo en favor tuyo, es decir, de este tema de los ERE prácticamente no hablaba nadie. No le pidas perdón. Entonces, tire. Oye, vamos a darle unos minutos más a don José María, que va a hablar bien de nosotros. Le tengo que pedir perdón, oye, porque no vaya a parecer jabón. Sí, ya sabe que yo soy muy arisco. Yo solamente para alusionar a lo de Andalucía, la alternancia que había hecho voto en Cataluña, luego tampoco, para tocar a las palmas. No le rompa el elogio. Haga usted el favor de no romperle el elogio. Joaquín, pero por lo menos se ha intentado. Sí, no, claro, lo intento. Yo prefiero quedarme como estoy. Siga usted con el elogio. Pues ya ves dónde estás. Estás en un pozo de corrupción. Y tú en el 3%, allí también, ¿no? Bueno, por favor. Da igual. Si no fuera por lo duro que es. Vamos, continuemos con el elogio. No, además, oye, si a Joaquín está bien jugar al tenis con él. Porque tienes razón en cuanto a que la corrupción es un fenómeno extendido. Eso es, no en Andalucía solo. No, hombre, pero este fenómeno, repito, que tiene que ver con el clientelismo y con los 30 años de gobierno. Y se crean también esos fenómenos de asepsia o de ¿qué iba a decir? Amnesia, perdón, no, y asepsia también, porque nadie se atrevía a entrar. Sí. Era un terreno que parecía y otra cosa que impoluto empieza por A, que apesta. Bueno, tanto en Andalucía como en Cataluña. Finalmente entraron los medios de comunicación y entró una juez. Y lo que ha ido poniendo de relieve, claro que es de una gran gravedad, por el volumen de dinero comprometido y aparte por el anecdotario riquísimo, ¿no? En fin, aquel que estaba prejubilado desde la fecha de su nacimiento. Sí. Y nadie no hemos entrado en la parte chusca, en el complemento, ¿no? El chofer y la cocaína y todo eso. Por tanto, yo creo que es positivo que se haya puesto de relieve. Ahora bien, yo creo que en la consecuencia política que ahora estamos viendo, tenemos que distinguirla de la cuestión de las responsabilidades penales. Yo creo que Griñán, a lo mejor, tal vez sea imputado, pero yo no tengo duda de que no será condenado, ni siquiera llegará a juicio, probablemente. No, por supuesto. Pero no porque haya tongo. ¿Usted sabe lo que es un passing shot? No, pero Javier, yo tampoco. No porque haya tongo, al tenis, porque yo creo que, no lo por lo que hemos sabido de esta historia, este señor que había advertido 15 veces, este interventor, no estaba haciendo la advertencia en términos tales que reprochara a la Junta el haber creado, por parte de su cúpula, un sistema de enriquecimiento. Aquí lo que se intentó y se consiguió lamentablemente hacer es eludir controles para crear esos tratos de clientelismo que describíamos al principio. Pero el señor Griñán, yo creo
que no hay motivos para pensar que se haya llevado un euro al su bolsillo. Pero no deja de ser delito que el señor Griñán distraiga fondos públicos de todos para favorecer solo a algunos. Claro. Porque resulta que está la comarca... Pero yo creo que ahí hay que distinguir la responsabilidad política de la responsabilidad penal. ¿Tiene alguna duda? La responsabilidad aquí, vamos, como yo empiezo a partir de ahora, si tú no te llevas dinero decir y que un permites político, la corrupción, como no se la lleva para su bolsillo, pero permite que se lo lleven los demás... ¿alguien tiene pero yo creo que perdón, Griñán probablemente nunca supo lo que se estaba haciendo con ese detalle. Usted como Griñán lo que ha permitido es que su partido, para que se mantenga en esa red clientelar que tú hablabas, creara ese tipo de situaciones. Y entonces, a mí, si se ha llevado un euro, se ha llevado 3 o no se ha llevado ninguno, usted es culpable por la izquierda y por la derecha. Tú estás definiendo lo que es una responsabilidad política. Claro, y ahí estamos de acuerdo. Claro. Y por eso se va. ¿Tú por qué te crees que se va este hombre? Se va porque no soporta ser un presidente imputado. No lo soporta. Vamos a ver, todavía no ha ocurrido. Y si ocurre, pasará, sí, como decía antes, como con Pepe Blanco. A mi amigo Brunet, que es un passing shot que no lo controla el tenis. Él lo ha escrito Xavier hace tiempo. Hombre, que hay un pacto no escrito en que aquí de uno y de otro partido no va a quedar nadie condenado finalmente, bueno, que un poco lo que decías. Bueno, pero por favor, que la no, por eso. Pero ¿cómo se puede decir eso? Digo que no, es que me niego. Bueno. ¿Cómo se puede decir eso? Sí, mire usted, que le voy a explicar. José Blanco tiñe el olor a delito de tráfico de influencias. Sin embargo, no ha sido aplicado con la fuerza necesaria. La presión no fue con la fuerza necesaria. Matas. Ahora va a ver usted cómo descarrila esto. Luego va a ver usted cómo descarrila lo otro. Pues le vuelvo yo la oración persuasiva, Javier. Un segundo. Le vuelvo yo la oración, perdón, el uso de la palabra. Si es que no puedo aceptar. Y no puedo creer que este señor se vaya de rosita. Pero si es que hay datos, si es que ha habido reuniones, si es que hay... Yo iba a decir que ese es un plano que lo ha escrito. Yo simplemente no estaba dando ni siquiera mi opinión antes de que me dejaseis expresar. Que esto lo ha escrito Javier, efectivamente, que el Pacto de París, que existe una cierta componenda que... yo no se la voy a poner en tela de juicio en ese plano político. Ahora, lo gravísimo, lo absolutamente inasumible como país y como Estado de Derecho es que eso se plantease en sus últimas consecuencias judiciales. Pero vamos a ver en qué termina. Pero en todo caso, por no desviarnos del tema, que ya veo que saltáis enseguida a la mínima, es cierto que el caso del señor Gruñón, que además efectivamente tuvo una comida, que además la comida no es oculta, porque en el Palacio de San Telmo, el 23 de mayo, precisamente con el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y del Supremo. Porque había unas jornadas cerca de Sevilla, en Tomares, organizadas por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Dorado, que no fue invitado a la comida. Que no fue, y evidentemente este señor, vamos a pensar por una vez, él ha dicho, hombre, tú hablabas de su intelectualidad, no comete tantas faltas de ortografía al hablar como Chávez, pero se le acerca, es decir, dice que no hay razones jurídicas para imputarlo. Esa es la frase negativa esa que utilizaba Nixon, que cualquiera de comunicación sabe que es contraria a sus propios intereses. No soy un sinvergüenza, no soy un mentiroso, hombre, dígalo en positivo. Pero el señor que está apoyado por el maridanelidismo por el forajido de Palestina, y que no, efectivamente, como decías tú, pero no es el único, que Borbolla tampoco ganó ninguna elecciones. No ganó ninguna elecciones, hace una suerte de primarias súbitas para a una que iba a ser candidata, la convierte en presidenta. Pero vamos a pensar que por una vez dice la verdad. Él dice que de todo se entera por la prensa y que además dimite por razones personales. Pues si dimite por razones personales, que las vamos a respetar, dimitirá también de su condición de diputado. Si es diputado, al final termina siendo aforado ante el Tribunal Superior de Justicia. En la condición de presidente, por lo que lo dice el Estatuto de Autonomía de Andaluz, que no lo dicen todos,
su condición de aforado es ante el Tribunal Supremo. Pero es aforrado. Aforrado. Que es lo mismo que si termina siendo, como decía Javier, como senador, designado como senador. Carmen, Lo que es impresentable es que si por razones personales dimite, ahora pasa a ser senador. A ver, a mí me gustaría que me explicarais. ¿A alguien le cabe alguna duda que este señor no tenía conocimiento de lo que estaba pasando? ¿Alguien tiene alguna duda de que realmente este señor no ha dimitido porque el calendario político a mí me hace pensar, a mí personalmente como abogada, como letrada, me hace pensar que va paralelo al un poquito como está yendo la instrucción? Sí, que se es siente decir, acorralado se siente acorralado y se ha visto abocado a tener que... A ver, a mí personalmente, con una lectura y como ciudadana... Mira, te voy a a mí, no, deja un momento que termine. Sí. También viene muy a colación de que ya está imputada Magdalena Álvarez. Él se ve acorralado y se ve en una situación de tener que prácticamente ceder y decir, bueno, por motivos personales. Vamos a ver, yo espero, y además todo apunta a que la jueza instructora lo va a poner en manos del Tribunal Superior de Justicia, o sea, lo sabemos, y espero que aforado o no, este señor acabe imputado, porque es que si no, yo como ciudadana me siento engañada y estafada. Carmen, te voy a hacer dos precisiones. En primer lugar, tú has dicho, a nadie se le escapa esto. Mira, no tiene sentido lo que dice Griñán por lo siguiente. Si fuera un motivo de carácter personal, que lo apuntaba antes Domingo, hubiera dimitido de todos sus cargos. Fíjate lo que hace. Lo que hace es quitarse la presión, lo que está intentando es despojar de presión a la institución Junta de Andalucía, Gobierno andaluz, para no ser un presidente imputado, porque sus responsabilidades de partido no las cede. Las primarias son para candidata a presidenta, no para secretaria general del partido en Andalucía. Punto número 1. Por lo tanto, de tema personal, tendrá usted mucho tema personal para llevar el partido, claro, pues y no lo otro. Y lo segundo, en relación a lo que tú decías de este país, Carmen, te contesto de la siguiente forma. Mira, el tema de que se hagan pactos de uno por otro, Sí, vamos a ver. pero como te voy a contar, Está a la orden del esto es, día. primero, me meto a controlar jueces y tribunales, nombrándolos yo desde el Congreso. O sea, Montesquieu ha muerto aquí en este país hace no sé cuántos años. Si es que alguna cadáver vez vivió. huele, el cadáver de Montesquieu. Segundo. Por si acaso no controlamos el Consejo, que lo controlamos, vamos a hacer que la justicia a nivel contencioso administrativo, a nivel penal, no ande nunca. De medio cero, para que cuando las instrucciones sean horribles. En Barcelona ha habido una en Cataluña, creo que ha sido 17 años. Te preguntaba yo por este tema, pero no, porque que hay un recurso interpuesto Andalucía estamos al lado de África, pero Cataluña, que está al lado de Europa, de Francia, una instrucción 17 años. Bueno, pues, 17 años. Sí, por si pero acaso, cuando ya... No, pero espérate. En los 17 años se puede morir alguno, que le podíamos echar muerto, pero no se muere. Siempre pasa. Sigue. Por si no se ha muerto, mandamos la tercera fase, que es la Fiscalía, que son nuestros. Y decimos, acusa, no acusa, pacta, no pacta. Si nos falla la Fiscalía porque el juez condena, por ejemplo, como el caso de los Mossos de Escuadra, los indultamos. Y le bajamos la pena para que... le bajamos la pena, no, espérate. Y si el indulto falla, lo reindultamos. Que sí. ¿Es este país? ¿Cómo que sí? Que Jorge sí, no Urosa. Vamos a ver, yo me niego a pensar que aquí. Vamos a ver, a mí yo soy abogada, yo quiero creer en la justicia, pero sí que es cierto que nos encontramos con situaciones así. Yo también quiero creer en la justicia, pero me cuesta mucho, a mí me cuesta. Yo quiero creer y todavía tengo fe. Pero... Yo también. Jorge Urosa. Sí, yo quiero creer, pero cada día me cuesta. Bueno, yo suelo recordar, por esto de creer en la justicia, que el Tribunal Supremo de este país y la Fiscalía de este país cambió el criterio del delito de colaboración de banda armada para evitar, en el caso Faisán, imputar como colaborador al señor... No era un juez, perdóneme, no era un juez de este país, no era un juez de este país uno que se fue a ver a Bolinaga sin que se lo pidiera nadie. A empezar. No, pero también es que era juez de este país. En este caso se modificó el criterio y se estableció, cosa que nunca se había tenido en cuenta, que se debían compartir los objetivos de la banda ideológicamente. Eso es alucinante. No es un juez de la Audiencia Nacional el que acaba de decir, Fernando Grande Marlaska, no es un juez de la Audiencia Nacional que acaba de decir contra el criterio de la Fiscalía, del juez de Vigilancia Penitenciaria y del Ministerio del Interior, que hay que darle un permiso penitenciario a Urrusolo Sistiaga, asesino que dice que se ha arrepentido. Me enfadé con don Xavier cuando empezó el programa, me enfadé con él y dije que estaba muy orgulloso, y lo sigo estando, pero al final cuando empezaba a decir que era un país con cierta chapucería, es que... de alguna Urosa, siga usted. Bueno, yo, para continuar, decir, a mí lo que me llama mucha atención es, el caso de José María es un ejemplo, cuando ahora planteé decir, hombre, Griñán seguramente no conocía con este lujo de detalles, pero ¿cómo que no? Pero si era el consejero de Empleo.
Pero ¿cómo no va a conocer el consejero del PREO de economía, en ese momento en el que se monta toda la estructura para la partida 31 lo que estaba pasando? Bueno, pues entonces lo que tiene que hacer es dimitir, pero por inútil. Entonces hay dos posibilidades. O es un corrupto o es un inútil. Entonces si es un inútil que se vaya a su casa, y si es un corrupto también. Es decir, no hay mucho margen. Pero espera, José María, déjame terminar una cuestión. Pero es que además, ahora es público y notorio lo del caso Bárcenas. Y a mí me parece muy bien, y que se investiga hasta el último segundo. Pero hay que establecer que el partido político, cualquier partido político, es una entidad privada, con funciones públicas, pero una entidad privada, que está sujeta a determinados controles públicos, pero una entidad privada. Y aquí nadie duda, todo el mundo pregunta, ¿pero cómo es posible que la señora ministra de Sanidad no supiera que su marido se compró un coche? Coño, con perdón. ¿Y cómo es posible que se levanten 100 y pico 900 millones de euros no sepa nada? En el mundo judicial tampoco le podemos pedir a sus señorías que sean héroes o heroínas. No tenemos ningún derecho. Son profesionales. Claro. Y cuando un profesional y ve la que le cae al pariente de al lado por llevar un tema a las últimas consecuencias, tipo Olaya, acaba haciendo lo del caso Palau. El instructor del caso Palau, que se llama Pijuan. Este juez ha cerrado la instrucción. Ni él mismo se cree que aquellos a los que ha imputado sean los verdaderos responsables de los pagos de Ferrovial La Convergencia. Es que lo dice por escrito, pero dice que no ha tenido tiempo, 4 años y pico de instrucción, para seguir avanzando en los verdaderos contactos que tenía la constructora con el gobierno de Pujol. Y a continuación dice, ay, por cierto, es que no consigo dar con el paradero de 10 millones que sé que se han desviado aquí, pero ya me perdonarán porque los bancos me han dicho que contra lo que dice la ley han destruido estos documentos o que no los encuentran. Y se queda más tieso que la No imputa a ninguno del banco. Le da lo mismo, y salva la carrera, porque están ellos pensando en cómo no sufrir los efectos de una instrucción que llega hasta la consecuencia. Pero es vergonzoso. Por prorrogar un día a un señor le ha costado la carrera judicial. Las instrucciones son largas en España. A ver, Brunet. No, que las instrucciones son demasiado largas en España es una evidencia, ¿no? Que todos los espectadores estarán de acuerdo con ello. Y hay muchos casos que lo ilustran. Y bueno, en fin, Gürtel, ¿cuánto hace que empezó? Y ahí sigue, ¿no? ¿Y cuándo terminará? Seguramente no podríamos hacer un pronóstico, pero yo creo que no estamos siendo muy coherentes esta noche, en fin, en el coloquio. Antes nos hemos cuidado mucho... Usted hable por usted, ¿eh? No, pero perdón. Me refiero a los análisis un poco que ponemos sobre la mesa. No, pero veréis, contradecidme cuando lo exponga, no antes. Hemos dicho que con el maquinista había que ser muy prudente, que había que esperar, que no teníamos que señalarle. Y ahora estamos haciendo un proceso de intenciones con mucha facilidad respecto del presidente todavía de la Junta de Andalucía. Y ya le estamos queriendo condenar. Yo me atrevo a vaticinar que no por tongo, no porque en el Tribunal Supremo se practique el tongo, a mí eso me parece una ligereza y una frivolidad decirlo, sino porque realmente no hay responsabilidad penal en su conducta. El presidente de la Junta de Andalucía no se sentará en el banquillo por el tema de los ERE, no se sentará. Otra cosa es que, ante los avisos que recibió siendo consejero de Hacienda, hubiera debido reaccionar políticamente porque era un sistema anómalo, porque estaban creando la excepción, porque eludía controles el manejo del dinero público. Pero entre eso y deducir de la falta de controles que había un sistema de corrupción generalizada, es un salto que yo no doy y que no deberíamos dar, porque estamos presumiendo la responsabilidad sin ninguna prueba. Si la jueza Laya, que lleva tiempo largo instruyendo este asunto, no le ha imputado hasta ahora. Porque no quiere que le saquen la competencia. Porque no quiere que le saquen la competencia. No será el impute le sale de su control. Entonces, por una suerte de egoísmo. La incoherencia el incoherente eres tú. Perdona, esto, mi querido... porque estás confundiendo... Hemos dicho que había que ser prudentes. Sí, el incoherente eres tú. ¿Sabes la diferencia del incoherente? Estamos condenando. El maquinista de hace 3 días y la instrucción de los seres nos lleva 3 días. Vamos a ver si... La instrucción muy larga, está siendo muy prudente. Vamos a ver si les consigo la tirita y los pongo a todos más tranquilitos. Esto, querido José María Brunet, es como la Guerra de las Galaxias. Es una serie y a uno le gusta más la 1, a otro la 2 y a otro la 3. La 3, la mía es la que más me gusta. Joaquín, ¿les podemos anticipar a nuestros espectadores cómo va a acabar el asunto de Griñán? Yo sí. Totalmente. Y yo también. Totalmente. Esto va a ir a una sala. Voy a hacer un imprudente con falta de imputación. Hombre, no, esto se va a resolver de la siguiente... No, pero te voy a contar el caminito. El caminito es lo interesante. El caminito es que esto irá al Supremo.
Y en el Supremo alguien escribirá, sin tomarse demasiado trabajo, como con lo de Blanco, nada de entrar en pesados tecnicismos. Déjeme que le interrumpa. Se va a tomar trabajo en describir cómo es una gasolinera. Eso sí. Eso sí. Entonces resulta que el Supremo nos va a decir que como el señor Griñán, eso que hizo, eso de romper la contabilidad pública, desviar 950 arenales, 970 millones de euros a una contabilidad no vigilable de la Junta de Andalucía para satisfacer al colegueo, a los comilitones del partido en comarcas enteras en las que llegaban allí y al churrero le decía, no te preocupes, venme a ver el lunes que lo tuyo te lo arreglo. El Pedroso, Sevilla. ¿Cierto o no cierto? Cierto, totalmente. Y así iban por la vida arreglándole el futuro a comilitones de la familia política propia. Y eso es por lo que esto es delictivo. Pero el Supremo va a decir, oiga, usted Griñán, que era consejero de Economía, dice, usted esa división de la contabilidad la pasó por la Cámara Legislativa. Sí. Y le van a decir sí. ¿Y quién votó? Y después ya está. Si lo pasó por la Cámara Legislativa, ¿cómo vamos a pretender un delito de una Cámara Legislativa entera? Y además salió con el voto hasta del Partido Popular. Sí, señor. Sí, con lo cual, ahí el Supremo va a hacer los reglones torcidos correspondientes para que el señor Griñán, eso sí, desprovisto ya de la presidencia de la Junta, se vaya a vivir sus mejores días de abuelo en su horizonte de tercera edad. Pero la pregunta clave, de todas maneras, yo creo que no será esa, Javier. La pregunta clave será, ¿tenía usted conocimiento de lo que se hacía con ese dinero público desviado? Yo no. ¿Creó este sistema con esa finalidad? Bueno, Mira, pues entonces hay que probarlo. Yo tengo conocimiento. Entonces hay que probarlo. Pero de momento, si tú sostienes esa acusación, hay que probarlo. En este caso y en todos. Discúlpame, por favor. Mira, si volvemos por a todos la misma vara de medir. Yo por eso me indignaba tanto con el comunicado. ¿Tú sabes cuál es el problema? Si me mira a mí como que yo hubiera hecho porque es de tu partido, hijo, el que está gobernando ahora mismo, no el PP. Vale. Eso es. Si fuera de izquierda no te miraba. Sí. Mírame. El tema es, ¿por qué me indigno yo tanto con el comunicado? Porque sale de un sitio donde, sí, entre comillas esto, queda bien, lo he hecho yo, y si queda mal, no lo he hecho yo. En el tema de los ERES pasa exactamente igual. Si aquí no cogen al señor Gruñón, como tú dices, hubiera sido como ha dicho nuestro querido presentador. Yo era el rey, el virrey de los sitios, te arreglo lo tuyo mañana y todo el mundo contento. Cuando sale mal, es aquello de yo no sé nada. Pues te voy a decir una cosa, lo anunciaba antes Jorge y yo sigo igual. Mire usted, a usted lo cojo por lo civil o por lo criminal, por lo que se llama la culpa invigilando o la culpa ineligente. Totalmente. Si usted ha elegido como director general de empleo a un choricete que se mete no sé cuántas rayas y tal y igual, y no lo ha controlado, usted tiene que ir a la calle por culpa ineligente. En eso estamos de acuerdo. Y si no lo ha vigilado, por culpa invigilando. A ver, perdón, porque Joaquín está... de una cuestión delictiva es que Joaquín, estás llevando la rienda de la tertulia y me gustaría poder contestarte de vez en cuando. Claro, sí, es que estamos sacando... Hágalo, pero siga, follow my dedo. Follow my dedo, es muy sencillo. Tenga respeto. Dejéis el tenis, dejemos el tenis y empecemos el baloncesto. Pasa un poco como pasaba antes con el tema del comunicado. Los oyentes de la radio, bueno, pero pues, Domingo, entonces, si no me interrumpes, nos oirán bien. Vamos a ver, pasa un poco como con el tema del comunicado. Si realmente lo analizamos con un poco más de sosiego, veremos que no estamos tan en desacuerdo. La culpa que yo no solamente admito, sino que predico del señor Griñán, es de naturaleza política. Es no haber cortado un sistema que favorecía que hubiera este tipo de mal uso del dinero público, de corrupción. Pero de ahí a que él personalmente sea un corrupto hay un salto que yo creo que no se puede dar si analizamos honestamente el asunto. Domingo Bello, si jugamos a política, pues sí. Domingo Bello tiene la palabra, pero antes, maestro Eduardo Rodríguez del Val, me va usted a poner unos compases de La Pantera Rosa y yo mientras les enseño a la ganadora de las primarias búlgaras de Andalucía, Susana Díaz. Domingo, cuando quiera. Efectivamente, mira, estos días además que intentó dar lecciones el señor Blanco, que está escribiendo un libro sobre la presunción de inocencia, esto que vale desde el punto de vista de la práctica forense, en realidad es una milonga, es decir, vamos a ver, aquí de lo que se trata es, lo dijo al principio de todo Mariano Rajoy, con mucho mayor rigor respecto de Bárcenas, no se va a conseguir probar que no es culpable, es decir, que no se va a probar así funciona el derecho. Bueno,
vamos a ver, aquí, lo hemos hablado ya en varias ocasiones, esto es un chavismo venezolano, porque antes lo único que discrepaba de vosotros es que no necesariamente la corrupción va ligada a la permanencia en el poder del mismo partido, porque en Galicia... Lo favorece. Efectivamente, no, pues bueno, si lo favorece, si hay corruptos. Y si hay gente, si aquí te lo dijo antes Joaquín, si el problema es... Para mí, como jurista, y hay aquí algunos otros juristas que me darán la razón, todavía es más inmoral que sea legal. Claro. Es decir, esto lo han amparado en el Parlamento, y efectivamente con eso no hay, desde el punto de vista jurídico penal, razones para considerarlo culpable. Pero esto, mira, esto es un patio de monipodio donde está el sablista, el de la coca, el putero, los nobles bares sevillanos. ¿Tú te crees que esa trama, yo ya no sé cuántos millones y millones, que lo más vergonzoso es que sea aprovechándose del dinero de los trabajadores? Y antes, Joaquín, te dijo otro elemento más que tienes que también que analizar, que el retraso al final, incluso el judicial, se considera un atenuante, es decir, favorece al caco. ¿Y tú, Domingo, crees que el presidente del Supremo está para tapar eso? ¿Tú crees que él se ha ido a un almuerzo, como has dicho, para concertarse con otras personas? Perdona, José María, yo soy siempre muy riguroso en el uso de la palabra. Yo solo hablé del almuerzo, no sé lo que se habló allí. Claro, el almuerzo. Pero has insinuado que en línea con lo que han dicho otras. No, yo no lo he insinuado. Mira, después de ese almuerzo, el presidente del Supremo han ido a prevaricar. Dijo que la jueza Ayala la criticó por el retraso en la instrucción del expediente. Las asociaciones judiciales, sobre todo la APM, enseguida criticó esa injerencia, nada menos que del presidente del Supremo con esa declaración. Pero yo no he insinuado nada, Eso es un almuerzo. Arenales Serrano. Sí, yo recojo la crítica y estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que la prudencia tiene que reinar permanentemente. Yo creo que es precisamente uno de los garantes de que el resultado sea objetivo y máxime en un Estado garantista como el que tenemos en España. Por lo tanto, prudencia. Yo me quería antes hacer una explicación para entendernos de qué eran los seres. Pero una vez que he dicho esto, estábamos hablando del señor Griñán, que es el que se marcha. Entonces, ¿quién es el señor Griñán cuando se marcha? El señor Griñán es el que es presidente de la Junta de Andalucía, que no ganó unas elecciones en la primera legislatura y que en la segunda tampoco, que fue designado en la primera y que en la segunda no lo ganó y que una alianza con la izquierda más radical hizo que estén gobernando en este momento. Pero es que además, siendo secretario general del PSOE, se han perdido todos los procesos electorales que ha habido, tanto los municipales como los autonómicos como los nacionales. Pero es que además, cuando se marcha, no utiliza el Parlamento. El presidente de la Junta de Andalucía no dice en el Parlamento me voy a ir, sino que lo hace a través de un medio de comunicación casi con una filtración y primero dice esta será mi última legislatura para la semana prácticamente decir mañana mismo me iré. Y es que además esto cuando lo hace cuando ha ganado el Partido Popular en las últimas elecciones en Andalucía. ¿Qué quiero poner de manifiesto con esto? Que yo creo que se requiere de unas elecciones en este momento en Andalucía. Pero una vez dicho eso, como se han tocado muchísimos temas, algo que tengo la obligación de poner de manifiesto. Primero, la prudencia que he dicho antes, por supuesto, y que sean los jueces los que tengan que juzgar. Y en segundo lugar, yo no me puedo creer que los que ejercen la justicia, que son individualmente las personas que se dedican a esto, a todas se les puede... no, vamos a ver, se puede tener un carnet del partido, pero vamos a ver. Voy a poner un ejemplo. Aquí parece ser a todas luces que se ha utilizado una institución para un fin partidario y partidista. Parece ser que se ha utilizado un modelo, un régimen para hacer una red clientelar. Eso es lo que se está denunciando, que será el juez el que tenga que decir si sí o si no. Bueno, hay gente que hemos estado en instituciones y hemos diferenciado perfectamente lo que es una institución y lo que es un partido. Tú puedes tener tu ideología y no por eso tienes que utilizarlo. Pero tanta prudencia... No por eso tienes que utilizarlo. Discúlpame que te diga. Pero déjeme terminar solamente el argumento en el tema de la justicia. No me puedo creer que todos y cada uno de los señores que ejercen la justicia en este país, que son unos señores, se les pueda retorcer el brazo. O sea, y tenemos claros... Y le vuelvo la oración por pasiva. Es que estamos hablando de otra cosa. Lo que estamos diciendo no es eso. No hagamos la demagogia a todos los jueces. No, claro, no, por eso. Y ya por último decir, la obligación que tenemos, por favor, déjeme terminar, es que se han dicho muchas cosas, yo he estado muy callada mucho rato y se han vertido muchísimas cosas que me veo obligada a decir. Ante esta situación que es denunciable, muchas de las que han expuesto ustedes, ante muchas de las situaciones que hay, lo que hay que hacer es actuar. Tenemos que criticar, sí, tenemos que denunciar, sí, pero además lo que tenemos que hacer es poner remedio. Entonces, procedimientos tremendamente tediosos que al final justicia larga no es justicia, cambio de ley de enjuiciamiento criminal para que el proceso judicial sea más corto y lógicamente
lógicamente no quede impune a que es que el culpable o viceversa. Todo ese tipo de cosas, o cambio del Código Penal, que vamos a ver en otros temas, o etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer es denunciar... Bueno, ¿por qué no lo cambia también? Denunciar y actuar. Cámbialo. Yo lo primero que quiero decir es que a mí me parece muy peligroso mandar el mensaje a los ciudadanos y a los telespectadores y a los que nos oyen por la radio, de que en este país solo se puede condenar a alguien si se acredita fehacientemente unos hechos. No es verdad. Aquí se condena por indicios. Hay indicios que resultan probatorios y que por lo tanto puede generar una condena. Es decir, en instrucción, en los juzgados de instrucción ordinarios, normales, se imputa y se termina condenando por indicios. Muchas veces. Yo estoy con él. Es que muchas veces, estamos en un sistema judicial donde cuando nos encontramos ante un indicio mínimo de criminalidad, un indicio mínimo, y se produce la todos los días, que yo estoy todos los días en los juzgados. Eso solo es para los ciudadanos de color. Vale, pues me parece lamentable que es para los ciudadanos de a pie, deja un momento, para los ciudadanos de a pie se les impute. No, es que me parece de verdad lamentable, porque a día de hoy, cuando existe cualquier indicio de criminalidad, cualquier ciudadano de a pie se le está imputando. Lo primero que se le hace es imputarlo. Es verdad, o sea, es una situación real. Volvamos atrás, que Urosa pone cara de que se le ha colado. No, es verdad. Sí. Hay indicios. Y hombre, vamos a ver, en el caso de Griñán era consejero de Empleo. Se ha modificado el sistema. Se ha beneficiado exclusivamente a militantes, amigos, primos y hermanos de militantes del Partido Socialista. No había ninguno de Falange. El secretario general era don Manuel Chávez. Es decir, indicios hay para aburrir. O sea, para aburrir. Es decir, no estamos siendo imprudentes, porque estamos, es decir, ha habido declaraciones, ha habido un interventor. ¿Tú sabes dónde canta la gallina de la prudencia? ¿Tú sabes dónde canta la gallina de la prudencia que nos están pidiendo? La gallina de la prudencia nos están pidiendo. Mira, hay algo más imprudente y de más descaro y de más poca vergüenza, o poca lacha, que dirían en Cádiz, poca lacha, que personarse la Junta de Andalucía como acusación particular y dedicarse a recurrir todos los autos de Atlaya. Pero tú, qué puñeta de acusación particular por ejemplo, y tú me vas a contar a mí que no sabía, que no quería. Y no entregar los expedientes, y no entregar las actas, que hay alguna que... No sé si en el Código Penal o en el Código... Por ejemplo, la imputación de Maleni Álvarez, por ejemplo. Una cuestión. Venga, usted cierra el tema, venga, y se acabó. Vamos a ver, ¿alguien ha sido prudente en la crítica a Urdangarín? ¿Alguien ha sido prudente en la crítica al señor Bárcenas? No, la prensa española ha destruido a estas dos personas. Ya veremos si luego son culpables o no. Sin embargo, a nadie se le pasa por la cabeza atacar directamente, salvo algún enloquecido como nosotros y tal, al señor Chávez y al señor... Bueno, señores, primaria para primos, eso está bien. Bueno, y mientras tanto, Griñán, senador autonómico por designación, a mediados de septiembre estará sentado con Marcelino Iglesias, con Montilla, en esa Cámara Alta, que nuestra peculiaridad como país ha permitido que siga estando ahí. No se sabe para qué, pero sí se sabe que eso le aforará y que será el Tribunal Supremo, esa sala que ventiló los aromas de delito de José Blanco, los fulminó en 10 segundos. La misma, por cierto, que fulminó la cárcel para Jaume Matas en segundo y medio, pues será la que tenga que decidir, porque es evidente que la jueza Laya va a imputar más bien pronto que tarde a Griñán. Jorge Urosa. Bueno, a mí lo que me parece es que todo el tema de Andalucía hay un gravísimo problema, aparte de los seres, es decir, todo el proceso de la sucesión, bueno, pues tiene un déficit democrático importante, ¿no? Es decir, que los candidatos que se presentan no puedan tener acceso ni a los... Porque os estáis en las trincheras y no hay manera de sacaros de las filas. Vamos a avanzar a ver si con el siguiente asunto esto se desencaja un poquito más. Es el tema de los seres. El tema de los seres avanza a velocidad, alta velocidad. Bueno, en fin, perdonen el símil. A alta velocidad hacia la imputación de Griñán, el que ya es dimisionario presidente de la Junta Andaluza a mitad de mandato. A unos en el juzgado les reciben a gritos de valiente, valiente, y otros nos vamos para casa pensando que Griñán es un cobarde, cobarde. El caso de los seres se ha convertido en una historia de valientes y cobardes. Ni siquiera Alfonso Guerra ha dado por buena la huida de José Antonio Griñán de la presidencia de la Junta de Andalucía. Nadie comprende esos improvisados motivos personales no identificados a mitad de legislatura. Suenan a tocata y fuga. Griñán tiene su propia hoja de ruta para que el caso de los seres no le salpique penalmente. Lo cerró con el que manda en el Supremo, Gonzalo Moliner. Hace mutis... La modernización de Andalucía no tarda en los mismos tiempos que ya en terminar la carrera. Esta persona que además, lo que nos va a dejar, fíjate el tema, el PSOE ya la segunda o tercera vez que lo hace.
segunda o tercera vez que lo hace. Lo que pasa, claro, empezamos ahora y decimos en Andalucía, ¿y de qué nos podemos quejar? Si aquí nos hacen lo mismo en Madrid. En Madrid vota el pueblo a Esperanza Aguirre y me ponen a Ignacio González. Vota el pueblo a Gallardón y me ponen a Botella. En Andalucía no lo votaron a Griñán, ni siquiera eso, porque encima es que ha sido un presidente que se va escondiendo, ni siquiera siendo votado, porque a nosotros en Andalucía, querido Javier, nos gobierna un pacto de perdedores. El señor Griñán, que fue puesto a dedo por el señor Chávez, y que cuando llega, lo primero que hace es desmontar toda la cantinela política del señor Chávez. ¿Qué va a hacer esta señora? Pues exactamente lo mismo. Ya de momento ha anunciado su retirada del gobierno autonómico, el único candidato a las primarias para primos que se celebraron hace poco en Andalucía. Pues que ni... ¿Le van a arreglar el desaguisado en el Supremo pues como empieza a ser habitual en la política de este país? Ni Griñán es tan cobarde, ni Manuel es tan valiente. Porque este señor que se está quitando valiente, lo tenía que haber hecho cuando hizo esos 5 informes y no echaban cuenta haber sido al juzgado de instrucción. Efectivamente. Ese valiente. Valiente es cuando tiene la mierda hasta aquí y dice, le habrá dicho a alguien, oye, tú sopla aquí ya y corta ya con esta historia, ¿no? En segundo lugar, el otro no es que sea cobarde, el otro es soberbio. Muy soberbio. Crecidito. Sí, él se llama José Antonio por José Antonio Primo de Rivera, aunque ahora le dicen Pepe Griñán, porque suena más así del pueblo, más coleguilla. Y este personaje que dicen que es culto porque lee, dice, no, es que el presidente de la Junta de Andalucía es muy culto porque lee y tal y cual. Bueno, pues este señor lo que ha hecho es dejar a Andalucía en manos de una señora absolutamente indocumentada. Indocumentada si se entiende que lo único que tiene es lo mismo que yo, una licenciatura en Derecho. Yo tardé 5 años y ella tardó el doble, 10, ¿no? Espero que la tercera... Por el foro a gran velocidad, le nombran senador a la carrera por designación autonómica y cuando la jueza Laya le imputa, faena de aliño en el Supremo y como con Pepiño Blanco, la imputación se estrellará contra las rocas. En octubre, salvado. Esa es la hoja de ruta cobarde del estirado de Griñán, el que se creía superior. El valiente de la película es el exinterventor de la Junta, Manuel Gómez. 15 veces advirtió del despropósito delictivo de los seres y lo hizo por escrito. Manuel Chávez y Griñán conocieron esos informes. Griñán dice que no, aunque pocos le crean. El antiguo interventor incluso le dirigió cartas tituladas Divinas Palabras, en las que le acusaba de cebar sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los seres. Manuel Gómez fue recibido en el juzgado con gritos de valiente, valiente. Está imputado en la causa, pero con su declaración señaló a José Antonio Griñán, el cobarde. Joaquín, tú que conoces los entresijos de la política en Sevilla, en la Junta de Andalucía. De vista, lo conozco de vista. De vista, ¿qué pasa?